¿Quiere? Bueno, pues buenas noches. Nosotros somos estudiantes de psicología del CESPA Querétaro. Soy Susan Hernández. ¿Me presentas, Mari? Mari. Sí, yo soy María Resendi. Y bueno, vamos a entrevistar al maestro Diego Escudero. Buenas noches, maestro. Hola, buenas noches. Me presento. Yo soy Diego Escudero Sánchez, estudiante de licenciatura en psicología en La Salle, Oaxaca, y cuento con la maestría en criminología, criminalística y derecho procesal penal y maestría en innovación educativa por parte de la UAC. Pues muchas gracias por Actualmente me, apoyarnos. Dime, adelante, adelante. Es que se... claro que sí. continúa. Actualmente me encuentro trabajando haciendo peritajes psicológicos, hago orientaciones vocacionales y también cuento con orientaciones psicológicas para gente de 18 años para adelante. Pues muchas gracias. Maestro, ¿qué tipo de perfil consideras que debe tener el psicólogo actual? Y el psicólogo actual. Creo que el perfil del psicólogo actual tiene que girar alrededor de ser una persona demasiado empática. Usualmente consideramos que la empatía es ponernos en el zapato del otro, pero realmente no es eso. La empatía es comprender lo que está sintiendo el otro sin yo sentirlo, ¿no? O sea, el ver que una persona está triste y yo no ponerme a llorar con ella. ¿Por qué? Porque el contexto en el que nos estamos desenvolviendo hoy en día es muy rápido, muy fugaz. Entonces, las emociones van y vienen, las situaciones van y vienen. Por ejemplo, el hecho de pedir comida ya desde tu casa con una aplicación, el hecho de tener citas desde tu celular, todo es muy rápido. Entonces, entender mucho, entender bien este proceso también te permite que dentro de las consultas clínicas puedas tener mayor empatía con los pacientes. Ok, muchas gracias. Me decías, el sector de la población a la que está ahorita enfocado su trabajo, ¿me lo puedes repetir, por favor? En lo que tiene que ver con orientaciones psicológicas, yo me enfoco en adolescentes, adultos. Ujú. Dentro de los peritajes, la verdad es que yo me he enfocado en gran parte con adultos de 35 a 50 años de edad. He realizado tamizajes, que es la aplicación masiva de una prueba psicométrica en bachillerato, secundaria y universidad. También he trabajado, en este momento me encuentro realizando actividades, académicas, estructurando como un programa académico para chicos de primaria de una escuela con modelo high school. Entonces, voy de chicos de 3 años hasta 12 13 años en eso. Entonces, mi nivel de edad es muy variado, dependiendo de mis actividades. Ah, muy bien, muy bien. Una pregunta. De acuerdo a su experiencia, ¿qué cambios has notado sobre el rol del psicólogo en estos últimos, no sé, estos últimos años que en cuanto a su experiencia, ¿no? Que tienes en práctica. Antes de la pandemia se consideraba que la carrera en psicología realmente ya iba a desaparecer porque ya existen en ese tiempo, existían muchas personas que te daban consejos y muchas situaciones de coaching. Sin embargo, con la llegada de la pandemia, hubo muchísimas personas que tuvieron problemas de ansiedad, depresión, estrés, tienen estrés postraumático por la pérdida de algún familiar. Entonces, la verdad es que desde la pandemia, la psicología tuvo un repunte demasiado grande, ¿no? Todos empezaron ya a hablar sobre la salud mental, todos hablaron también ya, incluso con los memes de hacerte responsable emocionalmente y que los tipos de amor. Entonces, la verdad es que la psicología repuntó, yo desde mi punto de vista repuntó desde la pandemia, ¿no? La pandemia, la verdad, hizo que la psicología, ¡pum!, se fuera para arriba nuevamente, ¿no? Y pues en eso estamos. Ok, ¿y cómo se han adaptado a su ver los psicólogos, ¿no? Con respecto a esos cambios, ¿qué se ha hecho?
Siento que lo más importante es la capacitación, ¿no? Y que los psicólogos sepan realmente cuáles son los tipos de capacitación. ¿A qué me refiero? Cuando yo salí de la carrera, Encontré algunos resultados en internet. perdón, mi Te los Siri, puedo mostrar si me lo pides de nuevo desde tu iPhone. este, ¿cómo se llama? Que los psicólogos también sepan esta parte de capacitaciones, porque cuando yo salí de la carrera, tuve una compañera que tomó un diplomado en tanatología, que era muy importante porque justamente estaba esta parte de la pandemia. Sin embargo, ella empezó a decir que podía dar terapias por este diplomado, ¿no? Entonces, entender qué son las capacitaciones, qué son los cursos, qué son los congresos, qué son los diplomados, qué es una maestría, ¿no? ¿Qué es un máster, qué es un doctorado? O sea, que el capacitarnos no es capacitarnos por hacerlo, sino realmente saber cuáles son las limitantes y hasta dónde se llega con ciertas capacitaciones, ¿no? Eso siento que es muy importante y que muy pocas veces se explica. ¿Por qué? Porque cuando se piensa en estudiar psicología, lo primero es, sales y das consulta. Y no, no sales y no das consulta, porque necesitas tener una especialización para dar consulta, ¿no? Sí, Entonces, siento que también es como muy importante aterrizar el cuáles son las ideas de la psicología. Cuando sales de estudiar psicología, ¿qué puedes hacer? Y además, por lo menos en mi caso, cuando yo acabé la carrera, me mandaron a dar consulta, yo sin ningún enfoque, a un centro de atención primaria en adicciones, donde estaba todo súper fuerte. Entonces yo me tuve que capacitar completamente en conductismo, ¿no? ok. Y además le tuve que dar como este toque humano. Entonces, mi enfoque es en estas orientaciones, las que yo doy, porque no doy consulta, doy orientaciones, es esta parte de modificar una conducta rápido y darle este toque humano, entender que lo que estás haciendo no te hace menos como persona, ¿no? Entonces, ese es mi enfoque al momento de abordar a los pacientes. Ah, muy bien. ¿Y qué tal las herramientas tecnológicas? ¿Están integradas? La verdad es que yo doy todas mis sesiones en línea. Todo lo que tiene que ver con orientaciones, todo lo hago en línea. La verdad es que Manual Moderno, con muchas de sus pruebas que ya están digitalizadas, para los peritajes, tú puedes enviarlas, se contestan, ¿no? Claro que las tecnologías nunca dejan de lado una buena entrevista, ¿no? En el caso de los peritajes, yo os recomiendo completamente la parte presencial. En la parte de las orientaciones, mientras esté abierta la cámara, yo creo que es muy funcional. Sin embargo, hay algunos pacientes, yo tuve a una chica de 14 años que me decía, no quiero prender mi cámara porque me da pena mi cara. O sea, mi autoestima no está tan bueno como para ver mi cara una hora. Entonces, ¿qué hago? Trabajamos esta parte de la autoestima en las primeras sesiones y luego no condicionamos, pero sí trabajamos el hecho. ¿Qué te parece? Dos consultas, dos sesiones en audio y una en cara. Dos en audio y entonces así fuimos trabajando y poco a poco ya dejaron de ser solo audio y empezaron a ser como 100% en videollamada. ¿Qué pasó con esta chica? Las sesiones sí fueron un poquito más largas. ¿Por qué? Porque teníamos que trabajar la autoestima y muchas veces ella no hacía como sus actividades de tarea. Entonces, en este caso, las sesiones se tuvieron que hacer más largas y pues el avance fue que poco a poco fue abriendo su cámara. Que parece un Ok. avance muy pequeño, pero para chicos de 14 15 años es un brinco enorme. Así es. Bueno, eh, Mari. Ok, muy interesante, la verdad. Es que personalmente me parece muy interesante y de mi interés propio es conocer un poco sobre la ética y la moral de los psicólogos, ¿no? Así que me gustaría saber cómo usted, maestro, definiría la ética y la moral así de manera general. Ok, creo que eso es bien importante porque todo es las materias de la escuela. Formación cívica y ética. El manual ético de los psicólogos. Sí, es cierto. Pero en la parte conceptual, la moral es todas estas acciones que nosotros llevamos a cabo en nuestro día cotidiano, ¿no? O sea, veo el semáforo en rojo, la moral me dice que no lo cruce porque no es algo correcto.
la ética se pondría a pensar y a filosofar si eso es correcto, ¿no? Entonces, creo que primero es como aterrizar bien estos conceptos, que creo depende mucho del paciente, del cliente también, ¿no? ¿Por qué? Por ejemplo, es importante que los pacientes, los clientes, cuando llegan a los consultorios, sí sepan cuáles son nuestras limitantes como psicólogos. ¿A qué me refiero? Si te vas a hacer daño a ti o vas a hacerle daño a los demás, si veo que estás poniendo en riesgo tu vida o la de los otros, sí estamos obligados a externarlo en caso de ser un menor de edad directamente con sus padres o con los tutores. Y en caso de que sea algún adulto, hay que llamar directamente a las autoridades. En mi caso, yo cuando estaba trabajando en este centro de atención primaria en adicciones, antes llamado el CAPA, ahora son Secosama, yo trabajé mucho con dealers, ¿no? Entonces, el dealer que ya no quiere consumir, pero él conoce a todas estas personas que venden y todas estas personas que consumen. ¿Hasta dónde tú como psicólogo puedes llegar, ¿no? Me acuerdo mucho de un paciente que era un dealer pesado ahí donde yo estaba y me decía, te voy a ser honesto, no creo poder dejar mi consumo de cristal porque llego a mi casa y tengo cajas de eso. Tengo cajas y cajas y cajas y mi hijo, abajo de la cama de mi hijo tiene cajas de cristal y dentro del ropero de mi esposa tiene cajas. Entonces, la verdad es que tener relaciones sexuales con mi esposa con el efecto del cristal se siente magnífico. Entonces, no sé si lo voy a poder dejar. O sea, sí quiero y veo que me está afectando, pero mi contexto es vivo de la venta también. O sea, tanto la parte afectiva como la parte sexual, como todo giraba alrededor del cristal, ¿no? Poco a poco él fue como, no vendiendo, pero sí dándole las cajas directamente como a sus vendedores y él ya no se hizo cargo, ¿no? Entonces, aquí la parte es la ética que diría. No es que es una persona que está, vendiendo, sí es cierto, pero ¿a qué viene a consulta? No viene algo forense, ¿no? Y además él dejó de vender, o sea, dejó de vender, ya no implicaba nada, ningún riesgo realmente para los otros, se tuvo que deshacer del producto si quería dejarlo, ¿no? Entonces son ciertas decisiones que no se pueden plantear en un libro, el código ético del psicólogo es así, o sea, y no hay un ejemplo que diga, en caso de que tu paciente, o sea, es complicado, ¿no? Aquí yo creo que sí tener como muy inconsciente cuáles son las limitaciones como psicólogo y cuál es el objetivo de las sesiones, ¿no? Las sesiones en este caso era dejar de consumir, no era una crítica o era algo pericial, ¿no? Sin embargo, si iba a hacer daño, sí estaba yo obligado a hacer mención a las autoridades. Por ejemplo, yo también tuve personas de fiscalía que estaban ahí, ¿no? Y ahí sí yo tenía que hacer el reporte de todo. Tuve hoy las ganas de asesinar a mi esposa porque me habló feo. Y eso se tiene que reportar. Y se reporta a la fiscalía y se reporta a su abogado. ¿Por qué? Porque es lo que es el objetivo de las sesiones. Creo que también es importante plantear y que los psicólogos clínicos, todos los psicólogos, tengan en claro cuáles son los objetivos también de lo que están haciendo, ¿no? Eso creo que es muy importante. No es el mismo panorama para una niña que está en sesiones de orientación para prevención de adicciones, como una persona que vende, que quiere dejar el consumo, como una persona que solamente consume y otra persona que ya fue arrestada y está en sesiones para checar su libertad condicional, ¿no? O sea, las situaciones son diferentes. Sí, me imagino. Pues ya que nos platica un poquito de estas situaciones, ¿nos podría dar un ejemplo de algún dilema ético que usted haya enfrentado? Pues mira, uno de los dilemas éticos que yo tuve fue mucho esta parte de cuando yo hacía los tamizajes, este, varias pruebas, porque no se hacen entrevistas, el tamizaje solo era prueba.
marcaba posible abuso sexual de una niña de 14 años, ¿no? Era en una comunidad en Oaxaca y el dilema ético es, no puedo abordar a la niña porque es un servicio que pidió la escuela y como pidió la escuela no está permitido que nosotros como psicólogos lleguemos a dar como esta intervención de aún profundizar más en una entrevista. Solamente eran pruebas, ¿no? Pero los rasgos sí eran muchos, ¿no? O sea, las características de las pruebas sí mencionaban que era muy probable que hubiese abuso sexual, que hubiese habido. Este, Se habló con todo el equipo de trabajo y se coincidió en que no se le podía decir explícitamente a la madre que se había detectado eso, porque el objetivo de la escuela no era ese, el objetivo de la escuela era identificar si alguno de ellos consumía, no revisar ese tipo de cosas. Entonces, nosotros hicimos la entrega de resultados sobre el consumo, pero sí se le planteó que por ciertas situaciones, entre las que se encuentran problemas escolares, problemas con familia, problemas con amigos y algunos abusos sexuales, algunos adolescentes pueden caer en el consumo de sustancias, ¿no? Entonces, ese es un dilema que enfrentamos mucho cuando trabajamos con menores de edad, porque hay que reportar con los padres. Me imagino. Ok. ¿Usted considera que debería existir algún tipo como de evaluación para filtrar el ingreso a las universidades en la carrera de psicología? Claro que sí. ¿Por Sí, qué? porque creo que uno tenemos ideas distorsionadas de lo que es psicología. Como decía, psicología pensamos en clínica directamente y hay muchas ramas, laboral, forense, educativo, shalala, hay muchísimas, ¿no? Pero lo que caracteriza casi todas es uno, la empatía que tiene que tener la persona y dos, la capacidad de guardar silencio. El silencio otorga. Y muchas veces cuando estamos en alguna entrevista o en plática con amigos o incluso en las prácticas en la cámara de Gesell, los nervios nos ganan y hacen que estemos hablando mucho, ¿no? Entonces, no está mal, pero siento que sí tiene que haber como ciertas evaluaciones de personalidad para sí tener bien en claro cuál es un perfil para un psicólogo. Porque ahorita cualquiera puede ser psicólogo, al igual que cualquiera puede ser arquitecto o abogado, y pues quizá el ingeniero no sabe ni sumar. Entonces, sí es importante tener como bien categorizado cuáles son realmente los criterios de personalidad que tienen que tener cada persona en las carreras. Y no es por ser cuadrado, sino que es una realidad, ¿no? En enfermería todos sabemos que los enfermeros suelen ser personas que son muy cuidadoras, ¿no? Enfermeras, enfermeros, se desviven por cuidar al otro. Y no es lo mismo con un programador, ¿no? O sea, hay criterios de personalidad que, aunque no nos sintamos a gusto aceptándolas, sí es una tendencia a... Sí, me imagino. Nos mencionaba que usted trabaja con diferentes edades, así que pues también me gustaría saber cómo usted equilibra las expectativas de sus pacientes con las demandas sociales y éticas de la profesión. Uf, a ver, creo que la idea es, llego a consulta y en ese mismo día ya tengo que tener cambios. Y no funciona así, ¿no? O sea, honestamente, no funciona así, nunca, jamás. Lo que yo siempre aplico es, la primera sesión es, te escucho, ¿por qué vienes? ¿No? O sea, esta parte de guardo silencio, la empatía, espejeo lo que está necesitando, identifico cuáles van a ser los objetivos por los que viene y darle a entender de este proceso va a tener tantas sesiones, ¿no? Vamos a trabajar esto y vamos a trabajar con esto, esto y esto. No lo saco con la idea de no hicimos nada o ya estoy perfecto. No, o sea, hay un largo recorrido porque hay una historia de vida que hay que revisar, hay conductas que hay que retomar, ¿no? Entonces, desde la expectativa de ¿qué buscas aquí? No, o sea, hay personas que dicen, yo vengo aquí para que me des la razón, porque mi familia no me la da.
Ujú. Ah, bueno, yo no vengo aquí a darte una opinión. Yo vengo aquí a trabajar contigo. Mi opinión aquí no vale, ¿no? Entonces, como cerrar bien esas expectativas que son diferentes para cada paciente, ¿no? De, ¿a qué vienes? ¿Qué quieres? Quiero dejar de consumir, quiero dejar a mi novio, quiero soltar a mis hijos porque siempre me piden dinero, quiero ok, esto no te lo puedo dar, te puedo dar esto, ¿no? Y que ellos también entren como en esta conciencia de sí es cierto, hasta dónde el psicólogo puede y hasta dónde no. Sí. Algo que a nosotros nos han mencionado mucho durante la carrera es que el psicólogo debe leer como mucho. Entonces, esta va mi siguiente pregunta. ¿Hay algún libro o en general alguna película que considere esencial o útil para formar a los futuros psicólogos? Creo que todo depende mucho como de la rama a la que te quieras dedicar. O sea, en mi carrera se enfocaron 100, o sea, en mi universidad se enfocaron 100% a clínica. Entonces, yo podría recomendar la de Tok Tok en Netflix, que habla del trastorno obsesivo compulsivo de unos pacientes que están ¿cómo se llama? En una clínica encerrados que tienen TOC. Hay otras, solamente 4 días, me parece que se llama, que es de adicciones, que es muy buena para más que nada para adolescentes que vean como el choque de cuando les explicas no lo entienden, cuando lo ven, ahí ya está el shock, ¿no? Creo que la de todos, que todos recomiendan, ¿cómo se llama? Fragmentados, es una muy buena película, muchísimo que analizar. Este, igual, la que todos recomiendan, intensamente, cómo habla de las emociones y cómo se desenvuelve. Parece chiste, pero fue basada en bases psicológicas, entonces muy buena, solamente hay que desmenuzar la película. Series para personas que se quieren enfocar al ámbito forense, las series de Criminal de Netflix. Son 4 series, microseries, están muy buenas y abordan todo eso. Y la que se volvió súper famosa por situaciones clínicas y delictivas, la de Adolescente. Esa es una joya para psicología, la verdad. Forense, forense. Ok, creo que nada más he visto intensamente, pero pues me voy a echar una pasada ahí, un fin de semana que tenga libre para ver Sí una de lo estas vale. series. No sé, ya la recomendación ya está. Muchísimas gracias. Algo que a mí me pasaba mucho, que mis papás me decían anterior a esta carrera, a estar estudiando, era que los psicólogos, que iba a morir de hambre, ¿no? Que no iba a tener como un empleo. Entonces, le pregunto, ¿usted, ¿hay alguna idea de autoempleo o emprendimiento que pues, nos pueda hacer? Uf. Cuando sales de la carrera, puedes hacer, y es a lo que yo me dediqué, orientaciones vocacionales. Muchas orientaciones vocacionales, pero tienes que dominarte de a fí a fa las entrevistas iniciales, tienes que dominarte las pruebas de actitudes, aptitudes y pruebas vocacionales. Tienes que, si es en presencial, y es en tu propio estado, en tu propia ciudad, tienes que saber todo lo habido y por haber de las universidades que hay, ¿no? Y siempre ir a promocionarte a bachilleratos, sea público o privado, siempre, siempre, siempre los adolescentes tienen duda de que van a estudiar, ¿no? Así es Sí. como yo empecé a desarrollar esta parte de mi autoempleo, ¿no? Que es uno de los que tengo, ¿no? Entonces, sí, esa es como una recomendación que yo puedo dar, ¿no? Las pruebas vocacionales son muy buenas y te ayuda también como no son clínicas, te ayuda a empezar a tener tacto con el cliente y entender más o menos como estos rasgos de personalidad. Manejas también el dominio de las pruebas. Muchas pruebas son cuantitativas, entonces por números, ¿no? Gráficas, entender, escribir los reportes. Como hay muchísimas carreras y muchísimas características, tú ahí también vas afinando esta parte de si es bueno con esto, pero es malo con esto, pero medio domina esto, por dónde puede ir todo eso, la verdad es que es es una de las situaciones. Ya de ahí, pues, la verdad es que la psicología tiene tantas ramas que puedes abordar muchísimo, solamente que México, hay que admitirlo, no tiene como estos parámetros
tan cuadrados que tienen otros países como España para decir, das consulta únicamente cuando tienes tu máster. Entonces hay personas que incluso ni modo salen y dan sus sesiones, sus orientaciones acabando la licenciatura. Esa es una verdad y aunque no queramos aceptarla, pues es una manera también en donde los estudiantes empiezan a adquirir tanto experiencia como conocimiento y también pues dinero para pagarse su máster de o su maestría para ya dar consultas, ¿no? Entonces esa es una verdad que también hay que aceptar. Innegable. Ok, muy bien. Sí, justamente. Pero ya que tocó el tema de México, bueno, me gustaría saber cómo usted ve el rumbo de la psicología en México y más específico, cómo la ve aquí en Querétaro en los próximos años. Uf, pues yo no soy de Querétaro. Me acabo de mudar hace 2 años. Ok. Entonces, no, pues siento que no conozco tanto. Lo que he visto es que psicólogos laborales van a estar en todos lados. O sea, la verdad es que Querétaro es de los países, de los estados que yo he visto que está creciendo demasiado a nivel de empresa. Entonces, un buen psicólogo enfocado en recursos humanos va a ganar muchísimo aquí, ¿no? Creo que aquí en Querétaro se pueden dar a la par la psicología laboral, recursos humanos, psicología clínica, ¿no? Con consultorio particular. ¿Por qué? Porque yo he visto aquí cuánto cobran, que me ha tocado ver de 500, 600 pesos, y donde yo soy, que es Oaxaca, cobran 150. Entonces, la verdad es que sí hay como una diferencia bien grande. Y el forense, la verdad es que el forense es en Oaxaca, que por cantidad cobran menos. Un buen peritaje forense costaba 30,000 pesos. Entonces yo he visto aquí en Querétaro y si está entre los 40 y uno muy, muy, muy bueno, 50, ¿no? Entonces son como las ramas que yo creo que tienen más intensidad económica aquí en Querétaro. Ok, muy bien, sí, Querétaro es un poquito caro, por eso Sí. tiene sus desventajas, la verdad hay que admitirla. Pero bueno, ¿qué áreas especializadas existen en psicología y cuál usted cree que son las más demandadas actualmente en México? Las, las ramas. Especialización. Ah, ok. Este, especialización como de laboral, educativa o psicoanálisis, o enfoques. Pues si me pudiera decir algo, pues yo me doy por bien Bueno, saco. pues aquí en Querétaro, la Universidad Autónoma de Querétaro inició siendo psicoanalista. Entonces, gran parte de los psicólogos aquí de Querétaro son psicoanalistas. Ya luego hace pocos años como que dieron la vuelta y ahora quieren matar al padre en el psicoanálisis. Y ahora quieren cambiarlo, pero al fin y al cabo, pues gran parte de los psicólogos aquí son psicoanalistas, entonces tienen como mucho este peso, ¿no? Creo que aquí en Querétaro lo que he visto es mucho esta parte del humanismo, o sea, tienen mucha esta corriente del humanismo. Y como yo decía, aquí en Querétaro siento que las ramas más fuertes son la laboral, la clínica y la forense. Ok. Ok, muy bien. Y por el contrario, ¿cuál piensa que son las que tienen menos oportunidades laborales? Tristemente, en todos lados, hasta donde yo sé, la social es la que menos pagan, y la de deportes que está estructurándose. Ya hay muchos psicólogos enfocados en el deporte, pero es una rama relativamente nueva, entonces apenas están como haciendo como investigaciones, están haciendo planteamientos interesantes, ¿no? En donde se menciona que el estómago es el segundo cerebro de la persona, entonces toda nuestra flora intestinal también está relacionada con nuestras neuronas. Entonces, son cosas muy interesantes, pero es algo que apenas se está estructurando. Ya cuando esté bien estructurado, probablemente sea algo muy fuerte, tomando en cuenta que, por ejemplo, ahorita en el Mundial van a venir aquí a entrenar a algunos de los deportistas. Claro. En su experiencia, ¿en qué áreas de la psicología se tienen mayores ingresos y cuáles? En mi experiencia,
Aquí en Querétaro, igual, laboral, recursos humanos, clínica y forense. Y por el mismo contexto de las empresas que hay aquí en Querétaro. Es una ventaja que tiene Querétaro, tiene bastante. Ok, vamos a tomar un momento de descanso y vamos a continuar. Muchas gracias. Ahorita un minutito más, ¿va? Dejen. Gente, expertos o gente que ya tiene experiencia ahora. Estamos aquí otra vez, de nuevo, volvemos. Una de las razones por las cuales estamos haciendo este trabajo, maestro, es para que nos apoyen las personas que ya tienen experiencia laboral en cuanto a esto de la psicología, es que nos den consejos también. Entonces, como estudiantes de tercer cuatrimestre que somos nosotros, ¿qué podemos hacer mientras estudiamos para destacar ante la gran competencia que tenemos en el campo laboral? Una muy buena pregunta. Punto número uno, nunca quedarse solamente con lo que está en clases. Jamás quedarse solamente con lo que está en clases. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo en clase lo que vienen siendo grupos de apoyo, simposiums, etc, 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 yo me metí a buscar grupos de apoyo y me metí a los grupos de apoyo para escuchar, ¿no? O sea, como oyente, ¿no? Por ejemplo, un grupo de apoyo muy popular es AA. Es súper popular y la verdad es que yo recomiendo 100% entrar ya con la teoría. O sea, como estudiante, 100% ya con la teoría porque ya cuando tienes la teoría, por ejemplo, a mí me explicaban la importancia de cuando llega alguien, hacerlo sentir cobijado, que se sienta apapachado siendo parte, ¿no? Y eso llega siendo la teoría. Pero si uno como estudiante tampoco llega con las herramientas necesarias, se puede quedar atorado ahí. ¿Por qué? Por ejemplo, a mí en doble A me hicieron sentir súper, súper apapachado. Y si no hubiese llegado con el conocimiento de qué es o cómo funciona, yo creo que me hubiese quedado como un oyente muy seguido en doble A, la verdad, porque son muy apapachadores y todo lo que conlleva esta parte, ¿no? El hecho de que te dan confianza, te tratan muy bien, entonces yo creo que ir a lugares donde puedes como aterrizar esta teoría a la práctica, pero siempre llevar la teoría y sí, sí llegar como con ese conocimiento. Segundo, buscar trabajitos o cosillas relacionadas con psicología. Por ejemplo, yo les mencionaba esto de hacer orientaciones vocacionales. Realmente como estudiantes ya también pueden hacer estos pininos haciendo esas evaluaciones. No una evaluación clínica, claro, pero sí una evaluación vocacional. Entonces, que también se vayan como desenvolviendo y entendiendo cuáles son las áreas en donde se pueden ir desenvolviendo. Tampoco digo que hagan 80 evaluaciones al mes, con una al mes y que por ser buena onda les paguen 200 pesos, es fantástico. La otra persona ya dice, ah, bueno, pues más o menos puede que estudie esto, ya tengo como una noción un poquito más clara y pues ustedes se llevan 200 pesos, el trabajo no es gratis, pero pues sí que vayan ustedes practicando. ¿Por qué? Porque es muy diferente hacer las evaluaciones de una prueba dentro de clase que hacer unas evaluaciones fuera de la escuela, ¿no? O sea, muchas veces llevamos pruebas de los sobrinos o de los primos o de los hermanos que están ahí al lado, que les aplicamos pruebas y pues ellos están relativamente sanos. Entonces, que te llegue alguien con una necesidad en específica, por ejemplo, saber qué quiere estudiar, refleja también la incertidumbre, la confusión, es que también no conoces a la persona. O sea, llego de, ¿y qué materias te gustan? No, pues las mates. ¿Y te va bien en mates? No, repruebo, pero me gustan. Ah, bueno. ¿No? Entonces vas desarrollando este ojo clínico, ese feeling, ese know-how que necesitan los psicólogos también como para ir cachando cierta información tanto en las entrevistas como en la parte de la calificación y la interpretación de pruebas. Muy bien, y justamente eso que mencionan, ¿no?
como la vida dentro de de la institución como estudiantes de psicología nada tiene que ver o tendrá que ver con la vida laboral. Entonces, una de las preguntas que queremos hacerle es, ¿qué tipos de trabajos podríamos esperar nosotros como psicólogos recién egresados? Y bueno, más o menos, ¿de qué estamos hablando en cuanto al ingreso, al inicio de la carrera, de la vida laboral en la carrera de un psicólogo? La respuesta más certera y quizás es una que mucha gente no le gusta aceptar es, todas las personas que acaban de estudiar la licenciatura probablemente se metan a dar clases. ¿Por qué? Porque es muy probablemente que no encontremos trabajo de nuestras carreras. ¿Y qué tipo de clases puede dar el psicólogo laboral? Formación cívico-política. Y dependiendo de qué tan interesados están en trabajar con personas con discapacidad o con alguna neurodivergencia, pueden también hacer profesores sombra. El profesor sombra lo que tiene de ventaja es que revisas a dos alumnos o uno y si sabes a qué escuelas ir y con qué empresas moverte, te pueden pagar 10,000 pesos el mes por cuidar a un niño en una escuela, ¿no? Sin experiencia laboral. Porque como maestro sombra no Oh, haces planeaciones, no haces ejercicios, no calificas nada, haces reportes diarios, semanales para el niño. Hay metas que hay que cumplir, pero no son establecidas por ti. Las establece alguien más y tú las sigues, ¿no? Otras situaciones, muchas personas buscan entrar, muchos egresados buscan entrar a ciertas clínicas de psicología donde a ellos, por ejemplo, una psicóloga muy reconocida en el trabajo del retraso oral en infantes, contrata a egresados de psicología, y ella les da las actividades. Tal niño te toca tal día, estas son las actividades, estúdialas, chécalas y las aplicas, ¿no? Entonces te pagan como auxiliar de psicólogo, ¿no? En esta parte clínica. ¿Qué otro puedes hacer las pruebas vocacionales, como yo comentaba, dar clases? Ahorita ya están pidiendo como algunos otros requisitos, como contar con capacitaciones para hacer, ay, se me fue el nombre, para hacer las planeaciones. Otras opciones también son, pues justamente empezar, ya decía, no es lo más ético, no es lo más moral, sin embargo, dar consultas, ¿no? O sea, no es lo correcto, pero mucha gente lo hace, es una realidad que hay que aceptar. Este, como parte de... también hay algunas empresas, como por ejemplo, familias de autos, por ejemplo, Vivo ID, OMG, Mazda, que sí contratan a psicólogos para que sean como sus auxiliares de recursos humanos. Entonces, yo tengo un poquito más de base las quincenas, las mensualidades en Oaxaca, que eran 12,000 pesos en la familia de autobuses de Oaxaca, 8,500 mensuales como auxiliar de psicólogo en una clínica. Y aquí en Querétaro yo tengo la noción de que por un niño como maestro sombra te pueden pagar hasta 9,000 pesos y por dos niños de 11 a 12. Pero es importante saber también en qué tipo de escuelas y en qué zonas tienes que ir a ok. conseguir esos empleos, ¿no? O sea, no es lo mismo lo que te van a pagar en el centro que en una escuela que está cerca del campanario. Entonces, es saber también dónde moverte para ir picando Claro, esos ¿no? Ujú. trabajos. Ok, es necesario, ¿no? O sea, también conocer tu demografía, a fin de cuentas, no es lo mismo, ¿no? Los niveles socioeconómicos. Y pues esta Claro, es una carrera así que justamente se va a adaptar al nivel, ¿no? Sociodemográfico de la población. Y bueno, para nosotros como estudiantes, ¿qué consejos nos podría ofrecer a mí y a mis compañeros? primero,
para ser grandes psicólogos. Es- Estudiense el DSM. A ver, si quieren ser clínicos, el DSM es su Biblia. Por adelante, por atrás y todo lo que tiene que ver con el CIE 10, Mm. el CIE 11 ya, también entender los criterios diagnósticos. Yo la verdad es que en mis prácticas tuve muy buenos psicólogos que no sé si eran buenos o me exigían demasiado. Todos los días, si quería salir de mis prácticas, era, me vas a buscaban el CIE 10, no sé, episodio depresivo menor. Características. Y no me dejaban salir hasta que dijera características. Entonces, entender y comprender también que el Ay, DSM y el CIE 10 no es un manual de tiene, check, check, check. O sea, no es un check, ¿no? Entender que la persona es un ser integral, es una persona biopsicosocial espiritual, cuenta con físico, cuenta con la parte social, cuenta con la parte psicológica, cuenta con la parte espiritual, que no es religión, sino es más que nada metas, ¿no? Entender eso, entender también cómo ciertas estrategias para calificar más rápido las pruebas, interpretarlas, por ejemplo, el cuadro CASIC, ¿no? Que eso también es una manera de hacer interpretación rápida de pruebas, ¿no? Para que tengas como que el check más rápido. Encontrar estrategias de estudio también para, más que los diagnósticos, entender ciertas teorías y que ninguna teoría está peleada con otra. Tal vez los psicólogos sí estén peleados, pero las teorías no están. Para ser clínico, quizá un cliente necesite conductismo y otro necesite psicoanálisis y otro necesite humanismo. Y sí, nos vamos a especializar en uno, pero tenemos que tener las bases de los demás para poder encaminarlo al que nosotros estamos enfocados, ¿no? Entonces, como esa parte. También en el trabajo de clínica, la verdad es que tienes que ser todólogo en muchas cosas. Si tienes adolescentes, vas a tener que saber cuál es la película ahorita que está en auge. O sea, si quieres trabajar con niños, ahorita la película en auge es Las Guerreras K-pop y no, hombre, respiras dorada por tus poros y vas a tener que cantarla para que hacer un buen rapport. Para los adolescentes, entender quién es Skibidi Toilet. Para una persona de 30 años, también entender cómo esta parte de empatizar, porque no tienes que ser padre, ¿no? Empatizar lo que es tener que estar cuidando al primer hijo. Las personas mayores cuando empiezan a ver, empatizar también con la idea de la pérdida, que están perdiendo a las personas a su alrededor de su generación, ¿no? Entonces, ir fomentando esto, saber estar en silencio, ¿no? O sea, una de esas pruebas que a mí me aplicaban en la universidad era 10 minutos en parejas, uno le va a contar al otro todo lo que quiera y el otro no va a hablar nada. Aprender a guardar silencio, porque el silencio nos incomoda y nos incomoda tanto al paciente como al psicólogo, ¿no? Pero que se tiene que incomodar más, tristemente, es el paciente, ¿no? A ti no te tiene que importar ese silencio. Guarda silencio y dejas que hable. Y si está en silencio, ahí se queda. Él va a tener que hablar. Saber estrategias de espejeo, ¿no? El sí, ok, te escucho. Entonces me está refiriendo a esto, entiendo esto, ¿no? Porque muchas veces la verdad es que lo que necesitan los pacientes es ser escuchados, sentirse escuchados. Entonces, eso es como muy importante, ¿no? Yo un día me encontré al papá de una chica que iba a las orientaciones y me decía, que 2 cuadras antes de llegar al consultorio, guardaba el teléfono y los audífonos. Y que eso jamás pasaba con él, porque con él siempre tenía los audífonos escuchando música la adolescente. Y le decía, es que hablas con ella, ¿le escuchas? Sí, porque entonces el señor empezó a hablar. Es que no guardamos ese silencio. Y es muchas veces lo que buscan los pacientes en sesión, ¿no? Sentirse escuchados. así es. Muy bien. Ahora, justo con respecto a la carrera o al enfoque de la psicología,
si pudieses cambiar algo de la formación o del enfoque de la psicología actual, ¿qué sería? Pues siento que ahorita el mayor problema que hay es querer entender la psicología como una ciencia así completamente positivista, cuando la verdad es que las personas no somos un objeto que se puede estudiar y que no cambie. Lo que funciona conmigo va a ser diferente con María o va a ser diferente con Susan. Realmente sí es una ciencia, pero es una ciencia diferente, ¿no? Intentar reducirla a algo tan cuadrado no es lo más factible para las personas. Ok. Y bueno, ya una pregunta final. Si volviese el maestro Diego Escudero, volviese a nacer, ¿volvería a estudiar psicología? Ay, muy buena pregunta, no lo sé. Probablemente sí. Es que como llegué a psicología es una historia chistosa, entonces creo que sí. Si tuviese el conocimiento que tengo ahorita sobre la carrera, sí. Muchísimas gracias. Ya casi para Bien. cerrar esta entrevista, nos gustaría saber sus comentarios sobre los temas que hemos tratado pues, en esta entrevista. Mm, mis comentarios. Siento que es una buena práctica para que ustedes empiecen a hacer el rapport y hacer preguntas. Honestamente los veo un poquito tiesos, fuera de fuera de su hábitat natural, ¿no? Pero son cositas que se van desarrollando. Por ejemplo, mi yo en consulta no es mi yo en persona, ¿no? O sea, mi yo en persona prefiere estar en silencio y desaparecer. Y mi yo en consulta, pues tiene que generar confianza en que cualquier tipo de persona de cualquier edad hable, ¿no? Entonces siento que es una muy buena práctica para ustedes el hecho de iniciar con estas entrevistas, porque es entrevistar a alguien que no conocen y que realmente vayan como desarrollando esta manera de preguntar y recabar información o modificar la pregunta que tienen, si ya se preguntó. Pues muchísimas gracias, agradecemos su tiempo que nos dedicó pues en esta entrevista y también pues nos gustaría que pues en futuras prácticas que tengamos contemos con su apoyo o que pues, nos pueda conectar con algún colega que usted tenga. Claro que sí, con mucho gusto. Pues eso sería todo, pues como le repito nuevamente, Sí, muchas muchas gracias. gracias. Muchas Un gracias. excelente noche. Igualmente, hasta luego.